Entonces, revistas de terror, ¿no? Mexicanas. Sí, en la anterior plática que teníamos, hay que hablar de revistas mexicanas de terror, o revistas de terror, pero de México. Lo más que alcanzamos a hablar fue de, primero dijiste lo que había hecho Artemio de Valle Arizpe, ¿no? Y luego dijiste que lo último que mencionaste sobre el tema, lo que hacía el maestro Fraga de tradiciones y leyendas de la colonia. ¿Qué más? Bueno, ya te decía que había una sección dominical, no sé, me parece que de lo que se llamó la cadena García Balseca, que era el Esto y los Soles, ¿no? El Sol de México. Me parece, no quiero caer, te digo, en una inexactitud, había esa como media página, o página completa más bien de leyendas, se llamaba Las Calles de México. Es lo que más antiguo, debe de haber a lo mejor alguna historieta más antigua, pero de la que yo tengo conocimiento es esa. El dibujante creo que era tirado, Alfonso Tirado o algo así. Tirado fue alguien que hizo alguna otra cosa también que se Sí, hizo, me parece que él era el que hacía el Vampiro Tenebroso. Una historieta. Fue posterior. Sí, posterior, ya era una historieta. De otra manera. El Vampiro Tenebroso. Que parece ser que es cuando lo que cuentan que él agarra y cuando acepta pasarse de publicaciones herrerías, de lo que era el chamaco, acepta pasarse con el coronel García Balseca. Él llega, sabiendo cómo se las gastaba el chamaco herrerías, llega a su casa, agarra a su esposa, a sus hijos, y sin ropa, sin muebles y sin nada, agarra y se salen corriendo y se van a esconderse, porque él sabía lo que le iba a pasar si se daba cuenta el chamaco herrerías por haberse pasado a la otra editorial. Entonces él va y se esconde, y creo que lo manda a esconder el coronel García Balseca a Tasco Guerrero, y en Tasco Guerrero se desarrolla, bueno, es que el Vampiro Tenebroso creo que tuvo varias épocas. No he hecho un estudio o una lectura, bueno, lectura es difícil encontrar revistas en especial del Vampiro Tenebroso, que es entre humano con cara de murciélago, o sea, una especie de pues un animal así, te digo, cuerpo de hombre con músculos, pero todo es normal así, pero creo que tiene alas de murciélago y la cara la tiene deforme, pero con expresiones humanas, orejas de vampiro, o lo que es la cara de un murciélago. Así era el Vampiro Tenebroso. ¿Y era en sepia o negro, blanco y negro? Pues en sepia o blanco y negro, dependiendo, pero vamos a decir sepia, era en sepia. Dependiendo, yo creo, de las ediciones de la época y de la editorial donde estaba. ¿Y sería que semanal? ¿Sería quincenal? Es lo que no sé de su periodicidad, pero cuando sale huyendo, creo que sí era tirado el que sale huyendo, y se esconden en Tasco, y en Tasco ya se pone a trabajar para el coronel García Balseca, la del Vampiro Tenebroso, pero me parece, no sé si salía en Pepín, a lo mejor salía en Pepín, es lo que no tengo el dato completo. Conozco la historieta, conozco la historia de cuando sale huyendo y todo, porque el chamaco Herrerías usaba pistola, o sea, él le hacías algo o lo que sea y él mismo lo arreglaba, ¿no? Tenía un carácter de los mil demonios, dicen, ¿no? Entonces, y el coronel García Balseca, que no era coronel, pero era muy amigo de Maximino Ávila Camacho, el hermano de Ávila Camacho, el que fue presidente, de Manuel Ávila Camacho, que era militar, ¿no? Me parece que era un presidente de México militar, porque la militarización creo termina cuando entra Miguel Alemán, me parece, porque hubo por ahí, creo, algún otro presidente civil, por decirlo, pero bueno, vamos a decir que la militarización termina, la presidencia militar que hubo en México termina cuando empieza Miguel Alemán, pero era el coronel García Balseca, tenía mucho poder porque era muy amigo de Maximino, el que tenía un castillo, cuando iba uno hacia Cuautitlán de Romero, que había un cerro donde estaba un castillo, y que ahí llegaron inclusive a filmar películas del Santo y de Blue Demon y todo eso, tomaban escenas de ese castillo, que todavía hay una parte, me parece, del castillo, pero ahora ya hay
creo, asentamientos, hay fraccionamientos, casas, y de un lado está el penal de Barrientos. Y ahí está todavía, creo, me parece, un pedazo del castillo que era de Maximino, que Maximino era el dueño de la yegua que sale con Pedro Infante en La Oveja Negra y no desearás la mujer de tu hijo. Hay una yegua que se llama Casia, muy entendida, una yegua entrenada. Bueno, pues era de Maximino. De Maximino, sí, que me parece ser que la yegua de Pedro Infante en la película terminó sus días en Argentina, porque cuando va a Argentina le gusta mucho Evita, la esposa de Perón, y Maximino se la regala y quedó por allá la yegua en Argentina, como dato curioso, o sea, ¿sí? Entonces, era muy amigo de Maximino, tenía mucho poder, pero le decían el coronel García Balseca, pero parece ser que, según ahora se dice, que no era coronel, pero digamos que nadie le hacía nada, porque él andaba rodeado de muchos guaruras, muchos guardaespaldas. Tenía dinero y tenía sus metralletas Thompson y sus revólveres, como tipo los Intocables, sus guardaespaldas. Y dice que el coronel García Balseca era chaparrito y delgado, menudo, pero rodeado de, no sé, 10, 15 guardaespaldas, ¿no? Armados hasta los dientes. Es lo que dicen los dibujantes. Entonces a eso me atengo, ¿no? A lo que dicen ellos. Yo, pues la verdad, pues para que naciera yo faltaba mucho. Te estoy hablando de los años 40, ¿no? Entonces, cuando sucede eso, pues sale huyendo tirado. Bueno, esa es parte de la historia de las revistas de terror, ¿no? Y hubo muchas, o sea, es que enumerar todo lo que ha habido de revistas de terror es la producción editorial de historietas en México ha sido muy vasta, pero muy vasta. Encontrabas editoriales pequeñas, en un localito, en un departamentito, un editor estaba haciendo sus revistas y las mandaba al taller y llegaban 2, 3, 4, 5 dibujantes y le hacían las revistas y él tenía el nombre de su editorial. Era por donde quiera, ¿no? Florecía la historieta en México. Es lo que hemos mencionado, de que no es como ahora que hay muchas otras cosas en las que se puede uno distraer, ¿no? Que los videojuegos, que el mismo celular, esas cosas, ¿no? El internet, sí, todo eso. Sino que en ese entonces, pues lo que era editoriales, revistas, todo eso era lo que la gente se entretenía. Sí, básicamente pues no había televisión, lo que había era radio, era el entretenimiento principal en las casas de las familias, era el radio y las historietas, bueno, el cine, existía el cine, digamos algo en movimiento, bueno, en movimiento no, el radio lo escuchabas, o lo escuchamos todavía, el movimiento pues eran las películas. Y algo que podías tener y coleccionar y guardar y volver a ver y todo, y no necesitabas luz eléctrica ni nada, pues las historietas, ¿no? Y los libros, claro, los libros, ¿no? Pero las historietas era la época de oro de la historieta en México, los años 40. Oye, y ahora que estás diciendo lo del cine, de por sí siempre está lo que son el cómic, la historieta, está muy relacionada al cine, ¿no? Desde el hecho de que incluso se maneja cierto lenguaje a la hora de estar haciendo el cine, los encuadres, todo ese tipo, los enfoques, se parecen un poco al cine, ¿no? Está relacionado el storyboard, esas cosas, pero aparte historietas que se pudieron haber convertido en películas, sí, supongo que normalmente es lo que pasaba, ¿no? De la historieta podían pasar hacia sí, el cine. O sea, el cine y la historieta están entrelazados. O sea, tanto toma la historieta cosas del cine, como del cine toma de la historieta. Por ejemplo, los encuadres, las tomas, ¿no? Plano medio, plano americano, plano alejado, etcétera, ¿no? Plano de arriba hacia abajo es ojo, vista de águila, ¿no? O de abajo hacia arriba es ojo de diablo o ojo de gusano hacia arriba, etcétera, ¿no? Entonces, tanto se maneja en el cine como se maneja en la historieta, o un close-up, bueno, eso es en televisión o en cine, no recuerdo si se llama close-up,
pero o toma una mano, ¿no? Así, o algo que tiene una pistola, o un puño con un puñal, etc. Algunas cosas llegan a tener el mismo nombre, pero aunque no se use la misma palabra, pero es muy parecido el lenguaje y la manera que se maneja, ¿no? Las escenas. Sí, son las mismas escenas, pero con diferente denominación, diferente nombre, ¿no? Pero sí viene siendo. Entonces, las historietas toman del cine y el cine toma de las historietas, como recientemente el cine de superhéroes, pues yo digo, ¿no? O sea, ha sido una apreciación mía, ha salvado a Hollywood, porque cuando Hollywood ha necesitado grandes entradas de gente a ver las películas y recapitalizarse y tener más dinero, etcétera, para poder sobrevivir la industria cinematográfica en Hollywood, las historietas son las que han entrado al quite. Superman, Batman, la Liga de los Héroes, de Superhéroes, los Hombres de X, los no sé qué tanto, ¿no? Entonces ha tomado mucho el cine de las historietas, así como de las historietas han tomado del cine, ¿no? Entonces... Y actualmente el cómic, que como dices tú, ha tenido mucha fuerza en el cine, que muchos personajes que antes no habían llegado al cine, ahora los están convirtiendo en película. Pienso que también tiene que ver el hecho de que antes se habrían visto ridículos algunos personajes, ¿no? Pero ahora ya con los efectos especiales, la computadora, la animación, 3D, todo eso, ya es más posible trabajar lo que se representaba en los cómics. Sí, exactamente. Ahora, lo que hablábamos en el anterior video de los fusiles o de lo que han hecho actores de televisión, comediantes que tocábamos el punto ayer, ¿verdad? La cuestión es, también antiguamente también se hacían, y los comediantes tomaban de las historietas. La marca del zorrillo de Tintán está hecho a base, la película, toda la película, el personaje y todo de la marca del zorrillo está sacado de una historieta que salió completa, exactamente como la película salió, y se llamó igual, creo, o algo así. Pero sin permiso. Sin permiso, creo que sí, fue sin permiso, sin nada. Creo, hasta donde yo sé, no se pagaron derechos, no se... Nadie se quejó, nadie... Pues parece ser que nadie no. reclamó. Ese es el problema en la historieta, al menos en México. Yo no sé si a nivel mundial o en Estados Unidos, pero en México es el que el historietista se menosprecia a sí mismo. O sea, él siente que nadie aprecia lo que él hace, y efectivamente los críticos y los mismos dibujantes, como Ríos, se expresaban muy mal de la historieta en México. Pero a lo mejor ya más acá en el tiempo, porque en el pasado sí fue una industria muy fuerte, importante. No, o sea, lo que yo me estoy refiriendo, que el mismo dibujante de historietas, o sea, el mismo historietista, no se da cuenta del alcance de lo que hace. O sea, él cree que es un trabajo de segunda categoría, que no vale. No es cierto, es parte de la cultura popular, ya es parte de la historia, de la cultura y parte de la historia en México. O sea, digamos que representan mucha del habla popular, de la vida del mexicano, etcétera, ¿no? Entonces, la cuestión está que se fusila Tintán, la historieta, que era, el dibujante, es un dibujante muy conocido que hacía Padrinos y Vampiresos. No recuerdo ahorita el nombre, es que como todo lo estoy haciendo de memoria, no llevo un guión, no llevo un script, trato de hacerlo de lo que yo sé, entonces no me acuerdo exactamente del dibujante, pero un dibujante muy conocido, y dibujaba a los Tarzanes, o sea, a los pachucos de aquella época, cómo se vestían y todo eso. Entonces este dibujante hace esa historieta. No sé si fue una historieta, no sé bien si fue una historieta de un solo número independiente, o salió esa historieta dentro de otra revista como Pepín, no lo sé. Creo que fue una historieta independiente y no sé ni qué editorial ni nada, ¿no? Pero se estilizaba que, bueno, en realidad la palabra historietista
encierra que tú mismo haces, tú creas tu personaje, tú mismo lo dibujas, y lo mejor, lo ideal es que tú mismo hagas tus argumentos. Bueno, eso, yo diría que eso convierte a la labor de la historieta o pues sí, de hacer historietas como que un poquito amateur, ¿no? Bueno, amateur en el sentido de que era todólogo el que hacía, aunque no fueras escritor, no supieras así técnicamente cómo se debe escribir un argumento, pues lo hacías, ¿no? Y a lo mejor también como dibujante también tenías habilidad, pero eras como autodidacta, y así en varias cosas, en las distintas cosas que tenías que hacer, pues eras como autodidacta, como que lo aprendías al momento en que lo tenías que hacer, ¿no? Es que no hay una escuela en sí de historieta o de caricatura. O sea, para ser dibujante de historieta no es necesario que vayas a la academia y hagas la licenciatura. Tú tienes que saber dibujar y sepas expresar, sepas narrar. Ahora, no es necesario que tengas carrera de escritor, porque de escritor hasta ahora hay licenciatura. Pero bueno, ahora en las épocas más recientes, no es necesario que seas escritor. O sea, creo que la obligación de un historietista es crear sus personajes, crear su título de la historieta, crear sus propios argumentos y dibujarlo él. Claro, si puede tener ayudantes, que los tenga, pero de preferencia que la mayor producción la haga él, porque sucede como en los que hacen dibujo serio o historieta seria, que uno traza, que otro entinta, que otro hace fondos, entonces, y de repente el que firma dice, yo soy el autor. A ver, espérate, ¿cómo que tú eres el autor? Si alguien te trazó, o alguien te entintó, o alguien te hizo fondos, o otro te hizo letra. Entonces son varios coautores. Pero sí se ha dado ese problema en la historieta en México, que el que firma y cobra dice yo soy el autor. No, es el coautor. Había editoriales por donde quiera, ¿no? Por donde quiera había editoriales y surgían pequeñas, medianas, grandes, etcétera. Muy bueno porque había mucho trabajo, ¿no? Y para los historietistas, la cuestión está que poco a poco se fue acabando, pero esa es la época de oro. Después viene la época de plata, ¿sí? Y ahora viene pues la época en que ya ahorita ya no hay historieta en México prácticamente. Oye, no hay. Pero antes de que pasemos a eso, otra historieta así como que importante de terror. Bueno, mira, es que hubo muchas. Bueno, por ejemplo, eso del santo, que era como que de fotografía y dibujo mezclado, también trataba mucho de terror, ¿no? Como en las películas del santo, que son de terror, que vampiros, que nahuales, que hombres lobo. Me imagino que también era así, ¿no? Sí, o sea, ya te mencionaba que el monje loco, no nomás el vampiro tenebroso, había muchas, y ya había yo dicho que la mejor en la historia de México ha sido Tradiciones y Leyendas de la Colonia. Tradiciones y Leyendas de la Colonia comienza en 1963 y tiene, digamos que 5 o 6 años, no, del 63 al 65, como hasta el 66, son relatos reales, porque ya después son relatos inventados, y ya uno se da cuenta, y uno lee la revista, pues eran inventados, pero relatos reales vienen siendo como del número 100 al número 150. Me decían que en 100, yo creo que no, yo creo que como del 150 son relatos reales de Tradiciones y Leyendas de la Colonia. Y tanto el argumentista Pedro Sotja, Francisco Sotja, no recuerdo el otro apellido, lleva un apellido antes de Sotja, pero vamos a decir Sotja, un gran escritor, magnífico escritor, al estilo de Juan Rulfo, que habla del campo mexicano y todo eso. Tiene un estilo muy bueno Francisco Sotja, y dibujantes excelentes, ¿no? Como Cristóbal Velasco el Brujo, que es el del éxito. El Brujo Velasco no comienza Calimán, lo comienza Francisco Sea Salas. Bueno, Sea Salas comienza Calimán unos números, pero el del éxito total es el Brujo Velasco. Ese es el éxito.
en Calimán y Tradiciones y Leyendas de la Colonia, aunque hubo varios dibujantes, entre ellos nuestro amigo, que ya va a cumplir un año de fallecido, Velázquez Fraga, ¿no? Fraga, le decimos todos. Federico Antonio Velázquez Fraga, y su hermano, no recuerdo ahorita el nombre, también de apellido. ¿Los dos eran trazadores, dibujantes o eran uno alguien de ellos entintador? Lo que no sé, nunca quiso decir bien Fraga, pero bueno, los dibujaban entre los dos y un tercer hermano les ayudaba en todo. Entonces, Fraga precisamente era coleccionista de coches antiguos, los componía, los coleccionaba. Pero no, pues un gran amigo, en paz descanse Fraga, pero bueno. Lo que te digo, ha sido la mejor, de todas ha sido la mejor, Tradiciones y Leyendas de la Colonia. Aunque ya después, yo recuerdo de niño, salía editorial EDA, que después fue Vid, de Lágrimas y Risas, y Memín Pingüín, sacaban unas pequeñitas que eran un octavo de carta, sacaban Mini Terror. Mini Terror fue de ¿Cómo de qué años dices? No sé, Mini Terror comienza por el año 67, 68 y termina en los 80s, pero no sé cuánto duró, como 15 años o más. 70, 80, cerca como de 20 años, Mini Terror. Y El Monje Loco, La Bruja Maldita llegó a salir. Había una muy famosa que era editorial Orizaba, creo, la que sacaba Las Momias de Guanajuato. Era un título así. Era un título de una revista independiente, Las Momias de Guanajuato. Bueno, ahí sí no y sacaban historias de terror. Pero La Bruja Roja. Pero eso de Las Momias de Guanajuato, ¿eran historias siempre de las momias de Guanajuato? No. Eran historias en general de terror. El título era Las Momias de Guanajuato. Los presentadores. Sí, algo así. Las Momias de Guanajuato. Bueno, no que fueran los presentadores, era el título, ¿no? El título, La Bruja Roja. Había uno que salió de las páginas de Calimán, un vampiro. Salió en el Valle de los Vampiros, creo que ahí donde se presenta, porque de los primeros números de Calimán salió varios capítulos que se llamó El Valle de los Vampiros, y era el Conde Bartók. El Conde Bartók era un vampiro tipo Drácula, con bigote y todo, inclusive luego presentaba historias y las actuaba en su revista independiente. Entonces había otro de editorial Vid, que era de la Parra, el esposo de la señora Yolanda Vargas Dulce, ¿cómo se llamaba? Francisco, algo así, de la Parra, bueno, pero era de la Parra. Él hacía el argumento de su propia revista de terror, que era un sepulturero que presentaba historias de la gente que estaba enterrada en el panteón. Se llamaba El Viejo. Salió y en tamaño cómic y en café, ¿no? En color café, en sepia. Duró unos números, no tuvo un gran éxito. El Conde Bartók sí. ¿El Conde Bartók también fue llevado al cine? No recuerdo, no, creo que no. Pero pues en los años 60, por ahí del 68, Rubén Lara, el creador gráfico de Fantomas, hacía El Monje Loco, pero ese ya había salido, El Monje Loco, que fue el gran programa de radio de Salvador Carrasco, ¿no? El Monje Loco, o sea, nadie sabe, nadie supo. Oye, ahora sí que en paréntesis, volviendo a lo de los vampiros, eso del Conde Bartók, bueno, yo no sé si tú lo sepas, pero ¿dónde se supone que se desarrollaba eso? Lo ubicaban allá como en Rumania, ¿qué lugares? O se suponía como que en México, aquí en México, como en México, así como en las sí, y el Conde Bartók con su capa, Drácula aquí en México, ¿no? Sí, o sea, no sabe por qué, pero vino a dar aquí en México. Sí, de hecho, el Conde Bartók se supone que está en México. O sea, toda la mayoría de las historietas mexicanas se supone que están en México. Entonces, había otro que se llamaba, ahí por los 60, medio de los 60, Cruz Diablo. Era un espadachín con un antifaz. Y a veces se enfrentaba con cosas fantasmales y todo eso. A veces, no siempre. Entonces, otro que se llamaba El Duende, también era un espadachín, como Cruz Diablo. También era así de algunas veces cosas sobrenaturales. Carlos Lacroix
que era la Croix, pero que se pronuncia está en francés, y Lacroix, ¿no? Pero la Carlos Lacroix, que andaba él con su secretaria, tipo los expedientes de Fox y Mulder. Sí, era Mulder y qué, y Fox, no. Scolder y Molly. No, bueno, haz de cuenta, pero ellos eran dos agentes del FBI. En ese tiempo, Carlos Lacroix era investigador, investigaba cosas luego de vampiros y de cosas fantasmales, y tenía su secretaria que era Margot, y había programa de radio donde se oía que decía, dispara Margot, dispara, o dispare Margot, dispara, y no, y se oía un balazo, no sé, algo así. Fue un programa de radio muy famoso, y una historieta en los años 60 también muy, pues, conocida, o sea, fue muy conocida. Incluso dibujada por un gran dibujante, Casillas. Actualmente se ha usado eso como frase, alguien... Sí, un programa de radio que se llamaba Dispara, Margot, dispara. Algo así. Y fue muy famoso Carlos Lacroix como programa de radio, y como historieta pues también tuvo su éxito, ¿no? Relativamente. La Bruja Maldita, que era un programa de televisión en los años 60, el 68, también tuvo su revista, también La Bruja Maldita. Y inclusive así de terror, y aunque era humorístico, pues hasta Hermelinda Linda, que era una bruja y sucedían cosas así grotescas y feas, y era el desenlace luego del Hermelinda Linda original, ¿no? Bueno, original, que hice los primeros números. Entonces, porque fue en blanco y negro y después fue a color. Sí, lo creó Cabezas, que todavía vive, un señor español que llegó no recuerdo si de Granada, España. Que también lo entrevistamos ahí, también si lo buscan, ahí está también la entrevista que le hizo. Francisco Cabezas, ¿no? Que también hizo Chiva. Bueno, él vive ahorita en Guadalajara, todavía vive el señor. Él inventó el Melinda Linda, pero el del éxito, ya después se salió del editorial de Editormex, el del éxito es Mejía, amigo mío. Y Mejía fue el del éxito, ¿no? Total, de Hermelinda Linda. ¿Qué más? Bueno, muchas de terror, por donde quiera. Tú ibas al puesto de periódicos y veías por donde quiera revistas de terror. Aniceto, las andanzas de Aniceto era el de los mismos creadores de Melinda. Sí, también era de Cabezas. Y también lo creó él. Sí, era un brujo. También de alguna manera, pues un poco de terror, pero humorístico. Pues sí, ¿no? Porque sí, al final de cuentas es magia. Sí, ajá. Ajá. Aunque ya humorístico. Algo humorístico, ¿no? Pero bueno, es como que se desprende del terror hacia lo humorístico. Déjame ver si me puedo acordar de más. El libro siniestro de Tucán, editorial Tucán. El libro siniestro. Sí, en 90s, ¿no? Sí, 90s, 2000 y tantos, ¿no? 2005, 2000 y tantos. O sea, ya muy reciente. Ya muy acá, y con algo que para mí yo digo que está mal. ¿Cómo te van a presentar una revista de terror a colores? A colores vivos, porque si lo usan como Hellboy, de Mignola, que es de mis favoritos, pero utilizan ahí un color oscuro. Todos los colores son oscuros, tenebrosos, sí dan una atmósfera de lo que es, de terror, de miedo, ¿no? De horror. Y en cambio, ¿cómo vas a presentar una historieta, el libro siniestro, y con colores muy vivos y todo? Pues si no sabes manejar, pues sí, pero no te da, sí, como que se presta más el blanco y negro. El blanco y negro en serie, ajá, exactamente, para dar un tono oscuro, un tono de miedo. Eso es lo mejor, un sabor de la historieta mexicana que pues pocos supieron imprimirle, ¿no? Pero sí, o sea, yo digo, ¿no? En mi opinión debe de ser en blanco y negro, ¿no? Inclusive hasta las de vaqueros, muchas yo diría que quedan mejor en blanco y negro que a color, definitivamente, ¿no? El libro vaquero creo que perdía mucho si se hacía color, porque se hacía color, creo que hubiera ganado mucho si se hubiera hecho en blanco y negro. Yo digo, o sea, hay medio tono, creo que hubiera sido mucho mejor que cuando se hacía. Pero bueno, ahora, si tocamos el punto de revistas humorísticas de terror, pues ahí, ese también está bueno, ese punto.
pero ahorita que yo recuerde así humorística de terror, yo mismo lo toco el punto y no me acuerdo, pero bueno, pero sí, y había una revista Tesoro, que era de Editorial Mina del señor José María Flores, y tenía algunas historietitas de terror, pero creo que no eran mexicanas, creo que eran servicios, ese de España me parece. Pero sí, ahí también se ha tocado el terror en forma humorística, ¿no? También. Entonces, pero es más poco, o sea, es menos material, pero el terror en México ha sido muy socorrido y muy visto en México. A ver, El Caballo del Diablo, el jinete de la misma editorial de Tradiciones y Leyendas de la Colonia, que el editor... ¿De aquellos tiempos también? ¿O más? Sí, un poquito más acá. El Caballo del Diablo comienza como por el 67, por ahí así. También de René Ecler, el editor, el mismo editor de Tradiciones y Leyendas de la Colonia, que era ediciones latinoamericanas, estaba ahí por Tacubaya, la Colonia Postes de Santo Domingo, algo así, y tenían sus mismos talleres ellos. El Tradiciones y Leyendas de la Colonia, y también sacaron El Caballo del Diablo, que jaló mucho, y luego El Jinete de la Muerte también, se apellidaba Lucero o algo así, el Jinete de la Muerte, y hubo